Amén. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que haya acudido a vuestra protección, implorado vuestra asistencia y reclamado vuestro socorro, haya sido abandonado de vos. Animado con esta confianza, a vos también acudo, oh Madre y Virgen de las Vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados me atrevo a comparecer ante vuestra presencia soberana, no desechéis, oh purísima Madre de Dios, mis humildes súplicas, antes bien inclinad vuestros oídos a ella y dignaos escucharlas favorablemente, así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok. Bueno, hoy vamos a alcanzar a platicar del pecado y aunque tenemos algunas cosas más para decir sobre las virtudes que no alcanzamos a mencionar la semana pasada, entonces hablamos de las virtudes adquiridas que conseguimos a través de repetición de actos y como eso nos hace fácil hacer el bien, y al contrario, cuando tenemos un vicio es un hábito malo y nos hace fácil hacer el mal. Pero además de las virtudes a nivel natural que se adquieren por repetición, también hay virtudes infusas. Y realmente hay tantas virtudes infusas como hay virtudes adquiridas. Es como otro nivel que ponemos encima de las virtudes naturales. Entonces, por ejemplo, una persona puede tener fortaleza a nivel natural, pero fortaleza infusa pues agrega otro motivo para el ejercicio de esa virtud. Lo eleva al nivel sobrenatural. Entonces, eso viene junto con la gracia y es como cierta perfección de poderes naturales. Pero también hay otra clase de virtudes infusas que son las virtudes teologales, que son las virtudes más importantes porque tienen Dios como objeto. Entonces, ¿cuáles son? Hay tres. Sí, ok. Que Dios nos regala. Y son distintos, porque cuando decimos que tienen Dios como objeto, es diferente que las demás virtudes, porque cada virtud perfecciona un poder del alma, para que, con la finalidad de hacerlo funcionar en la mejor manera posible. Pero esas virtudes aprovechan de poderes naturales para vincularnos a Dios. ¿Okay? Tenemos fe en Dios, esperanza en Dios. La caridad es Dios. ¿Okay? Y la más grande, más importante de ellas es caridad, como dice San Pablo. Porque en caridad consiste la esencia de la bienaventuranza y toda la vida espiritual. Y la fe perfecciona el entendimiento, haciéndonos entender o creer en Dios por medio de lo que nos ha revelado. La esperanza habita en la voluntad porque nos vincula a Dios en ese poder, viendo a Dios como el fin último y confiando en Él, de que nos va a dar todos los medios necesarios para alcanzar ese fin que nos ha dado. ¿Okay? Entonces, cuando están activas estas virtudes,
añaden valor sobrenatural a todo que hacemos. Y perdemos estas virtudes, o podemos perderlas, a través de pecado mortal. ¿Okay? Entonces, virtudes infusas no se pierden por no utilizarlas como las adquiridas, pero sí se debilitan a veces. Aunque estos, como vienen directamente de Dios, las perdimos cuando pecamos gravemente, mortalmente. Entonces, cada pecado mortal nos quita la caridad, porque no podemos tener caridad si ofendemos a Dios, no tiene sentido. Y como vamos a ver, el pecado mortal es una desorientación, es voltearnos, ¿okay?, para ver otra cosa como nuestro fin último en lugar de Dios. Entonces, de plano siempre quita la caridad, pero no necesariamente quitan la fe y la esperanza. Perdemos estas virtudes cuando pecamos en contra de ellas. ¿Okay? Entonces, pierdes fe cuando cometes herejía. ¿Okay? O una ofensa directamente contra la fe, blasfemias. Herejía. Y esperanza perdimos también cometiendo un pecado contra la esperanza, como desesperar. ¿Okay? Pero cuando no hay caridad, esas virtudes quedan en un estado como inactivo. Están allí en el alma, pero no tienen valor sobrenatural, porque sin caridad nada tiene valor sobrenatural. ¿Okay? Virtudes infusas. Bien. La caridad está siempre en conexión necesaria con la fe y la esperanza, ya que el que hubiera perdido algunas de estas dos virtudes estaría en pecado mortal y por consiguiente carecería también de la caridad, pero la fe y la esperanza pueden separarse entre sí y también de la misma caridad, aunque quedaron ambos casos como virtudes informes, es decir, sin espíritu o vida. Y así el que se desespera pierde la esperanza y la caridad, pero puede todavía conservar la fe informe. En cambio, el que pierde la fe, pierde también la esperanza y la caridad. De manera que, aunque el pecado más grave de todos es el que se opone directamente a la caridad para con Dios, el pecado de más honda repercusión en el alma es la infidelidad, pérdida de la fe, que apaga y extingue totalmente del alma todo vestigio de la vida sobrenatural aún informe. ¿No? Entonces, eso es interesante, porque hemos dicho que podemos ofender, perder la caridad y mantener estas virtudes, pero informes, que nos da todavía una conexión con Dios. Entonces, el que tiene vicio de lujuria, peca horriblemente, puede mantener la fe y también la esperanza. Y entonces queda una esperanza de que se convierte luego. Pero está diciendo en un sentido, cuando pecamos contra la fe, sí, es decir, cisma, herejía, entonces siempre cuando pierde la fe también la esperanza, y por ser pecado mortal también la caridad, entonces todo queda descartado y no tenemos ninguna conexión con Dios. Y probablemente el regreso, la gracia de conversión quedaría más difícil. Padre, pero ahorita que mencionó pecar contra la fe y la herejía como ejemplo, los protestantes, que ellos creen que tienen fe, que la fe es lo que los salva, ¿no? Sí. ¿Cómo? Pues vamos a ver que hay una distinción en pecados entre el formal y material. Entonces es posible que sí que quede en ellos algo de la virtud de fe, porque su pecado es solamente material.
Entonces no es intencionalmente un rechazo de todo lo revelado, porque no lo entienden así. Pero si son corregidos o son apóstatas, entonces es diferente. Conociendo la fe católica lo rechazan, entonces no podemos realmente hablar de fe en ellos. Ok. Bueno, además, todas las virtudes infusas aumentan con la aumento de gracia. Que sean morales o teologales. Pero fe, esperanza y caridad no... Bueno, sí podemos fortalecerlas, por ejemplo, cuando estudiamos la fe. Es un acto que tiene que ver con la fe, entonces en relación al poder natural, el entendimiento que corresponde a esta virtud, podemos decir que estamos haciéndolo como arraigarse más en el alma. ¿Okay? Pero se aumenta realmente por pedir un aumento de la gracia. Entonces es importante pedir para estas virtudes, porque son más regalos que cosas que adquirimos como las demás virtudes. Todas las virtudes tienen su perfección en los dones del Espíritu Santo. Entonces ya estamos pasando de las virtudes a los dones, frutos y bienaventuranzas. La imagen que es muy útil, las virtudes, si nos imaginamos en una lancha, las virtudes son como los remos, que requieren fuerza humana, mientras los dones son como velas, que son disposiciones para captar el movimiento del Espíritu Santo. Entonces no hay fuerza humana operando ahí, además de mantener la vela abierta. ¿Okay? Y se mueve más fácilmente con los dones. Y bueno, hay tratados que relacionan los diferentes dones hay 7 y una relación con cada uno de las 7 virtudes principales, cardinales y teologales. ¿Okay? ¿Alguien sabe por casualidad cuáles son los dones del Espíritu Santo? Pues sí. ¿Sí? Ya no me consejo. Sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Okay. Entonces, podemos ver que cada uno de esos tiene su virtud correspondiente en el lado natural. Okay. Pero estos son dones, poderes o disposiciones puestas en el alma para recibir con más eficacia los movimientos del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros. Okay? Y muchas veces pensamos en estas en relación al sacramento de confirmación, porque reciben un aumento y les damos énfasis. Pero estos 7 dones siempre acompañan la gracia santificante y crecen
conjunto con la gracia santificante. Entonces el niño recién bautizado también posee esos. La diferencia es que, bueno, requieren para mostrarse, para manifestarse la operación de las facultades naturales. Entonces, el bebé de una semana tiene sabiduría, pero como no tiene uso de razón ni puede hablar, entonces no podemos ver cómo es que tiene sabiduría. Entonces, cuando se activa luego esas facultades, si los dones no han sido perdidos por pecado, pueden empezar a mostrarse. Y es una buena meditación también, porque así vemos si estamos trabajando junto con Dios o en contra de Dios. Porque cuando sus dones se manifiestan, es evidencia de que estamos siguiendo su voluntad y viviendo en su gracia. Y para entender lo que es cada una de esas cosas, ¿no? Por ejemplo, sabiduría es la facultad o el poder de orientar todo a la causa final. Ver como, en otras palabras, ver cómo todo se relaciona a Dios. Entonces, es más que sabiduría como virtud intelectual de que comentamos, que es la posibilidad de ver las causas de las cosas. Eso va un paso más para ver Dios en todo. Bueno, y temor de Dios, por ejemplo, es de realmente entender lo que es perder la gracia y no querer ofender a Dios. Que luego tenemos los frutos del Espíritu Santo, ¿okay? Que son un poco diferentes que los dones, porque frutos son como la perfección. El árbol da fruto cuando ha llegado a su madurez, ¿no? Y es la parte delectable. ¿Okay? Entonces los frutos del Espíritu Santo son las evidencias de que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. ¿Okay? Son caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, benignidad, bondad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. Es interesante también cuando los consideramos no solamente como cosa negativa. Por ejemplo, si hablamos de castidad como una virtud negativa, no hagas eso, ¿okay? No puedes hacer tal. Pero cuando lo vemos así, de vivir en castidad, ordenar los poderes biológicos, ¿okay? A su fin correcto, es un producto de la operación de gracia, es un efecto natural, digamos, de tener operativa gracia en el alma. ¿Okay? Y las bienaventuranzas que encontramos en el Evangelio son como consejos de perfección. No podemos son virtudes tal cual, porque realmente van en contra de lo que entendemos de una virtud. Es otro nivel de sabiduría, ¿no? Cuando decimos bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. No es como pensamos. No son bienaventurados los que lloran, son desafortunados. Pero aquí el Señor está diciendo, si lloras por tus pecados, si lloras ahora por la situación en el mundo tan alejada de Dios, luego en el cielo vas a tener tu consuelo. Que es un cambio de mentalidad. Bienaventurados son los pobres de espíritu, porque recibirán el reino del cielo. Que los que no tienen aquí tendrán luego otra mentalidad. ¿Okay? Bueno, esto debemos de mantener en el fondo de la mente cuando consideramos la moralidad
porque como dije, es importante no solamente pensar en moralidad como una cosa negativa. Necesitamos enfatizar que el propósito de todas las reglas que vamos a ver es para poder alcanzar a la bienaventuranza. En un momento dado, porque va a ser más difícil, ¿se podría hasta hacer un examen de conciencia basándonos en esto? ¿En las virtudes? Ah, sí, claro. En los dones, en los frutos. Sí, sí, hay diferentes escuelas de moralidad. Y bueno, las leyes de moralidad son iguales, ¿okay? Pero sí, muchos exámenes de conciencia sí se basan en las virtudes, por ejemplo, ¿no? Porque si no estamos practicando tal virtud, implica que estamos ofendiendo contra una u otra de los mandamientos. Estoy tratando de encontrar mis notas. Falla de tecnología. Ok, ahora vamos a hablar del pecado. ¿Qué es un pecado? ¿Quién quiere intentar darme una definición del pecado? Todo aquello que va en contra de Dios, que nos aleja de Él. ¿Cómo? Todo aquello que va en contra de Dios, que nos aleja de Él. Ok. Desobediencia A las leyes de Dios. Ok, esto es más o menos lo que dice San Agustín. Ok, pecado. Una transgresión voluntaria contra la ley de Dios. Okay. Es un acto, okay. No es un vicio. Okay. Ya, platicamos de los vicios que son hábitos. Esto es importante. Okay. No es incomún de que personas confiesen y dicen soy muy mentiroso. Okay. Pero eso es mencionar un vicio, no es un pecado. Es una tendencia a pecar, pero es muy distinto porque el pecado es en el acto. ¿Okay? Y la diferencia, por ejemplo, entre pecar o mentir 3 veces y mentir 1000 veces, pues es mucho. Entonces,
fijamos en los actos, no en los vicios. Aunque los vicios pues nos inclinan a cometer pecados. Entonces, cuando hablamos especialmente del pecado mortal, los teólogos dicen que el pecado implica dos consecuencias o dos aspectos. Es la conversión a las criaturas y a la vez una aversión a Dios, o de convertirnos de Dios a las criaturas, digamos. Entonces, cuando pecamos mortalmente, estamos cambiando la vista, estamos dejando de enfocarnos en Dios y estamos fijándonos más en las criaturas. Todo pecado es una verdadera ofensa a Dios y le ofende como supremo legislador, como último fin, como bien sumo y infinito, gobernador supremo, supremo juez, etc. Y todo pecado implica un gran defecto del entendimiento humano. Fíjense que hay otros elementos que entran. ¿Okay? Muchas veces es debilidad de voluntad o fuerza de pasiones. Pero no hay pecado sin un gran error en el entendimiento. ¿Por qué? Lo que hace posible el pecado es la defectibilidad de la razón humana, en virtud de la cual el hombre puede incurrir en la gran equivocación de confundir el aparente con el real, y en la increíble insensatez de preferir un bien caduco y deleznable a la posesión eterna del bien supremo. ¿Okay? Entonces, hemos comentado un poco de eso, ¿no? De que Dios es el fin supremo, último de todo. En Él consiste nuestra felicidad. Y por la mera razón podemos entender eso. Cuando pecamos, estamos dando preferencia a un bien menor, un bien que caduca, un bien que es solamente aparente. Por eso, digamos, es un gran error en el entendimiento. Porque si lo presentamos así, tal cual, o si pudiéramos ver con claridad la realidad de los premios eternos, del bien que es Dios, ¿cómo sería posible preferir el bien menor al bien mayor? Solo cuando equivocamos en el entendimiento, o cuando dejamos que la debilidad de la voluntad convence al entendimiento que no es así. Ese fue el gran pecado de los demonios, ¿no? Ellos sí tenían la perfecta visión de todo. Sí, sí. Entonces, su pecado no fue por falta de entendimiento, fue pura malicia. ¿Okay? Pero el hecho de que nuestro pecado es por falta también siempre de entendimiento es lo que posibilita la conversión. Que los ángeles no pueden tener una conversión porque no hay error en su entendimiento. Pero nosotros sí podemos darnos cuenta del error y cambiar la decisión y hacer reparación por el daño que hemos hecho mientras vivamos. Ok, entonces, para todo pecado, que vamos a distinguir entre mortal y venial y otras clasificaciones. Es que una vez me hicieron una pregunta
esta pregunta y no sabía cómo contestar. Si los ángeles están, bueno, se supone que no se supone, en el cielo es una completa como felicidad, ¿no? Entonces, ¿cómo es que los ángeles, o sea, pecaron? Ok, sí, es porque su prueba fue antes de entrar en la plena visión beatífica. Okay? Porque fue la prueba para poder alcanzarlo. Entonces es una distinción de ver según su capacidad limitada, porque son criaturas de todos modos, aunque mucho más poderosas que nosotros. Okay? Pero una vez que estamos en la visión beatífica, no es posible desviarnos o decepcionarnos. Una vez teniendo la visión del bien perfecto, no podemos preferir otro bien menor. Entonces los ángeles, cuando fueron probados, no habían entrado todavía en la plena visión beatífica. Fue como el paso que necesitaban pasar para poder entrar. Y ya no, o sea, ya después de esa prueba pues ya... Los que pecaron, no. Y los que sí decidieron bien, entraron en la visión beatífica. Entonces ahora todos los ángeles gozan la visión beatífica. ¿Okay? Entonces no pueden pecar. Y será igual con nosotros. Cuando estamos en el cielo, será imposible pecar, porque tendremos posesión de ese fin último y perfecto, y es imposible ser engañado por otro bien falso o aparente. Entonces Adán y Eva no tenían la visión de Dios. No. Ok. Todo pecado requiere 3 condiciones. ¿Cuáles son? Conocimiento. Voluntario. O sea, tener conocimiento de pecado. Decidir hacerlo. Materia, ok, sí, materia. Todavía no estamos hablando de mortal o venial, entonces aquí vamos a decir materia prohibida, que sea leve o grave, o por lo menos estimada en la conciencia del pecador. Entonces la conciencia tiene una autoridad muy importante. Tenemos deber de formar la conciencia, pero caes en un pecado, ¿ok? Si piensas que es pecado llevar una camisa azul, ¿ok? Si tienes en tu mente llevar el color azul es pecado grave, aunque no es, pero estás convencido y lo haces, de todos modos, estás pecando, tal vez gravemente. ¿Okay? Por tener una conciencia errónea. ¿Okay? Por eso es tan importante informar nuestras conciencias. ¿Okay? Segundo, advertencia. A la malicia de la acción. Okay. A la malicia, que es diferente, por ejemplo, si hablamos de es Viernes Santo, ¿okay? Y estás comiendo una hamburguesa, ¿okay? Y sabes que estás comiendo una hamburguesa, pero es posible que no estás advirtiendo a la malicia de esa acción, que depende de saber cuál día es y qué es la ley que aplica en esa situación. Es distinto, ¿ok? Podemos imaginar muchas situaciones, ¿no? Es posible que uno
que por ser tan ocupado olvida qué día es, ¿no? Piensa que es sábado, realmente es domingo, no va a misa, pero pensando que es sábado, pues no hay obligación. Entonces, sí supo que no fue a misa, tuvo advertencia de eso, pero no a la malicia que depende de la aplicación de la ley en tal situación. ¿Okay? Y consentimiento. Por parte de la voluntad. Sin estos, ¿okay? No hay pecado. Vamos a ver que cuando hablamos de un pecado mortal, entonces vamos a refinar estas categorías, porque la materia prohibida tiene que ser grave, la advertencia a la malicia tiene que ser perfecta, plena, y también el consentimiento pleno. Y porque existe un pecado venial, leve, cuando tenemos advertencia parcial o consentimiento parcial en lugar de pleno. Okay. Padre. En lo de advertencia, la malicia de la acción es antes, durante o después del acto, porque a veces es de gritarle a alguien y eso estuvo mal. Sí, tiene que ser antes y durante. ¿Okay? Si es después es diferente porque no entra en la deliberación. Un acto culpable es un acto deliberado. Recuerden que dijimos, un acto humano es un acto deliberado en vez de un acto de hombre, que es como la respiración, que no pensamos en hacerlo. ¿Sí? Okay, pecado mortal es la transgresión voluntaria de la ley de Dios en materia grave. Supone siempre la voluntaria adversión o alejamiento de Dios como fin último por la conversión total a las criaturas. Desorden monstruoso que lleva consigo un reato de pena eterna. El pecado mortal es el infierno en potencia. Qué fuerte. Pero decimos que todo pecado implica esas dos cosas. Pero en pecado mortal, la conversión a las criaturas es total. Fijamos totalmente en las criaturas en vez de en Dios. Y la aversión a Dios es ya descartarlo como fin último. Hemos escogido otro fin último. ¿Okay? Y cuando lo entendemos así, vemos la lógica del infierno. Porque quien peca mortalmente no quiere ir al cielo. Quiere otro fin. Entonces, Dios va a estar trabajando para que se convierta, pero si al final de cuentas no quiere, va a decirle, bueno, así escogiste. Disfruta. ¿Sí? Santo Tomás dice que el pecador, al separarse de Dios, peca en tu eternidad subjetiva. Es decir, como decimos que Dios es fin último, la proyección es hasta siempre, la eternidad. Entonces estamos diciendo que nunca jamás queremos Dios como nuestro fin, la eternidad subjetiva que tenemos. Nuestras posibilidades para la eternidad. Entonces es muy justo, dice el santo, que si el pecador ha ofendido a Dios en su eternidad, le castigue Dios en la suya. ¿Sí? En la real, en la eternidad de Dios, el castigo es el infierno, que es eterno. Porque en nuestra eternidad subjetiva le hemos ofendido. Okay. Entonces, vamos a estudiar entonces lo que requiere para los pecados mortales.
¿okay? Que son esos, pero con la edición de grave. Tener prohibida grave. Plena. No es fácil identificar o evaluar esas tres condiciones. Padre, si una persona vive en gracia y después peca mortalmente, ¿un solo pecado mortal lo condena al infierno eternamente? Sí, si no se arrepiente. Sí. ¿Sí? Decir en voz alta. Estoy nerviosa. Digo, nerviosa. Porque quita toda la caridad, ¿okay? Por ponernos en oposición de Dios, con Dios. Y también nos quita todos los méritos que hemos acumulado. ¿Okay? La mayoría de los teólogos dicen que al recuperar la gracia podemos también recuperar los méritos que teníamos antes, ¿no? Pero eso sí es gravísimo, porque podemos vivir toda la vida como grandes santos, acumulando méritos, sirviendo a los pobres, haciendo penitencia. Y si 2 minutos antes de morir, como el diablo, cuando él va a estar trabajando con más tenacidad para quitarnos el alma, porque él sabe que se pierde todo en un instante. ¿Sí? Por eso necesitamos rezar, como hemos dicho, para la perseverancia, de que Dios nos dará tanta gracia que ocupamos en ese momento para mantenernos fieles y rechazar esas tentaciones y mantenernos fieles. Y por eso también nunca debemos como tomar nada por hecho, porque si somos soberbios pensando, qué bueno soy, he hecho tanto para Dios, pues Dios tiene la última palabra. ¿Okay? Entonces necesitamos mantenernos humildes, y por eso los santos siempre se piensan los peores pecadores, ¿no? Ok, ¿cómo vamos a saber entonces si una acción se trata de materia grave o leve? ¿Dónde buscamos? ¿Cómo entendemos? Ok, los mandamientos, ¿sí? Aunque hay cosas allí que son leves también, que tienen que ver con materia leve. ¿No tiene que ver con el nivel de daño, como a cuántas personas se daña o qué tan grave es el daño? Puede ser, ¿okay? Entonces podemos identificar 3 fuentes que vamos a consultar: las Escrituras, la Iglesia y razón teológica. Es decir, lo que encontramos en las Escrituras nos da unas indicaciones de la gravedad o levedad de ciertos pecados. La Iglesia, su magisterio, ¿okay? Y también manuales de teología que podemos consultar para entender los grados de gravedad. En general se consideran pecados mortales los pecados que van directamente contra Dios o alguna de sus perfecciones. Es decir, como idolatría, desesperación, blasfemia, porque la ofensa es directamente contra la dignidad divina. Herejía. Los pecados que perjudican gravemente al prójimo en su salud, su vida, su fortuna o en su honra. Entonces sí, depende de la gravedad de la ofensa. Entonces un ejemplo muy clásico, ¿okay? Que si hablamos de robo, que tiene distinciones, ¿okay? Si robas 10 pesos de Carlos Slim, probablemente no es pecado mortal, ¿okay? Porque el daño que le hace ni va a darse cuenta, ¿no? ¿Okay? Pero si robas 10 pesos de
Alejandro, que vive enfrente del templo de Pilar, el indigente allá, pues eso probablemente es pecado grave porque le afecta más. ¿Okay? Entonces, por la gravedad del daño. Y un ejemplo que es importante entender, muchos piensan, por ejemplo, de que todas las mentiras son pecados mortales. No. La mentira puede ser, pero muchas veces las mentiras que decimos comúnmente no son mortales. Uno, porque no estamos advirtiendo muchas veces, son reacciones y faltan ese aspecto. Pero si me preguntas, ¿cómo estás? Y digo, bien, y realmente estoy muy enfermo, ¿okay? Pues el daño que te hace no es nada. Entonces, no podemos decir que eso es un pecado mortal. No debo de mentir, de todos modos. Pero es una ofensa mucho más leve que si miento de algo de mucha consecuencia. ¿Sí? Los que suponen un grave desorden contra el fin intentado por la naturaleza. Fin intentado por la naturaleza. Entonces, por eso pecados de impureza suelen ser siempre graves, ¿okay? Porque tratan de una grave corrupción de un bien muy alto, muy importante. ¿Okay? Adulterio, ¿okay? Trata de una desorden contra el bien del matrimonio, además. Entonces es grave. Los que se oponen gravemente a un fin importante pretendido por la ley o otros semejantes. Es decir, cuando la iglesia nos obliga, o el Estado en ciertas cosas también, pero cuando la iglesia nos obliga bajo grave obligación de no cumplir, es grave pecado. Entonces, no es por la naturaleza de la cosa, pero un ejemplo que da es cuando estaba vigente el índice de libros prohibidos, pues llevaba un castigo de pecado grave. Entonces es por decisión del legislador. Hay pecados mortales que siempre son mortales. No admiten de parvedad de materia. De modo que todos los pecados de esta clase son siempre mortales cuando se realizan con perfecta advertencia y consentimiento. ¿Okay? Porque eso es obvio también, porque no podemos pensar, ¿no? Si hablamos de, yo cometí idolatría, pero fue pecado venial, no porque había parvedad de material. No, se trata de alabar un Dios falso. No podemos imaginar una situación que cuando no es grave. O homicidio voluntario, siempre es grave. No hay como, no es si comito homicidio contra una persona menos importante es menos grave, no. Y hay pecados que son mortales, pero no siempre, que admiten de parvedad de materia, como robar, como comentamos, como mentir, que dependiendo del nivel que llegamos. ¿Okay? ¿Preguntas hasta ahí? Okay. Luego, advertencia plena, perfecta. Eso es también difícil. Cuando estamos examinando la conciencia, necesitamos preguntarnos esas cosas. Si pensamos que hemos caído en pecado mortal, aquí lo determinamos. ¿Okay? Pero ¿cómo sabemos si advertimos perfectamente? Algunas cosas que podemos considerar. La advertencia normalmente es imperfecta. Por ejemplo, cuando se realizó la acción estando semidormido o semi-embriagado o casi sin darse cuenta. No hay advertencia plena.
si se trató de un arrebato del todo imprevisto e impremeditado. Por ejemplo, la pasión de ira puede ser tan poderoso que nos quita el poder de advertir plenamente. Es otra cuestión de cómo manejamos esa pasión desordenada. Pero y la ley, no, en mi país sí, la ley admite de eso, porque en grave pasión a veces disminuyen el castigo para un crimen. Si pueden comprobar de que no estaba bien de mente en el momento porque sufrió de una pasión tan fuerte. ¿Okay? Si el pecador apenas recuerda lo que realizó o estima que jamás lo hubiera realizado si lo hubiera advertido seriamente antes de hacerlo. Esa es una buena manera de evaluarlo, ¿no? Si estimamos que jamás lo hubiera realizado. Pero eso es distinto porque fácilmente nos engañamos. No queremos caer en escrúpulos, pero muchas veces el pecador, al darse cuenta de su pecado, empieza a pensar tanta pena, ¿no? No quiero ser entre los que hacen tales cosas. Pero eso es una soberbia, es diferente. Es una soberbia. Imaginamos más bien que ha pasado que en estado de sueño, de estar dormido, ¿no? Que los somnoambulantes, ¿no? Sonámbulos, sí. Estoy inventando palabras. Que a veces llegan a hacer cosas muy raras, ¿no? O muy asombrosas. ¿Okay? Pero en el momento de que la persona se despierta y se da cuenta de lo que hizo en su sueño, entonces puede decir, si me hubiera dado cuenta, no lo hubiera hecho. ¿Okay? Entonces es más bien lo que refiere, no el sentido de tener pena, vergüenza, o de cómo me van a ver, no quiero ser culpable de tal pecado. Es una distinción fina, pero muy importante. ¿Okay? También la advertencia es a la malicia. ¿Okay? No tiene que ser a la plenitud de la malicia. Por ejemplo, la persona que toma la decisión de cometer homicidio, ¿okay? contra su vecino, ¿okay? Va a asesinar a su vecino, ¿okay? Pero ve la persona de lejos, dispara su pistola, pero luego se da cuenta que no mató a su vecino sino su hermano o su hijo. ¿Okay? Entonces es peor de malicia porque trata de alguien de la familia. No advirtió a la malicia de matar a su familiar, pero sí advirtió a la malicia de cometer homicidio. ¿Me explico? Entonces, tal vez la formalidad de su culpa no es lo que hubiera sido si su intención desde el principio era matar mi familiar. Pero de todos modos es pecado grave porque sí advirtió a la malicia de cometer tal pecado. ¿Ok? Y luego, consentimiento perfecto. Se requiere el consentimiento por parte de la voluntad, o sea que la voluntad realice o acepte el acto pecaminoso, a pesar de advertir claramente que es malo e inmoral, ya sea por fría malicia o por simple debilidad y flaqueza, aunque vaya acompañada de cierto disgusto o displacencia de la ofensa
de Dios aneja a aquella acción. ¿Okay? Entonces es posible que uno puede consentir plenamente y a la vez tener cierto disgusto, que sea por el castigo, o sea por un recuerdo de su formación, pero está concentrándose más en otro motivo. Sé que es pecaminoso cometer adulterio, pero el placer que busco es más motivante en el momento. Sí. Signos de consentimiento imperfecto. Si la tentación fue verdadera y pertinaz y se luchó rechazándola repetidas veces. ¿Okay? Entonces, uno experimenta una tentación repetitiva y puede ser que había luchado muchas veces y antes de caer en un pecado, sí venció la tentación varias veces antes de hacerlo. Entonces es probable que el pecado en que cayó no fue completamente mortal o no tenía perfecto consentimiento. Si se hubiese podido fácilmente cometer un pecado externo que sin embargo no se cometió. ¿Okay? Entonces ¿qué sería un ejemplo de eso? Si la persona está luchando con la tentación, voy a ver pornografía. ¿Okay? Y hay cierto pecado en deliberar o quedarse deliberando o pensando en ¿voy a hacerlo o no voy a hacerlo? ¿Okay? Pero si la pornografía está allí, ¿no? ¿Okay? Imaginamos que la computadora está ahí con las malas imágenes, pero no está así, no viéndolo, está atrás. ¿Okay? Está luchando en su mente con esa tentación. Entonces, y nunca voltea a ver la pantalla. Y hubiera sido muy fácil cometer el acto externo, es ver la pornografía, y no lo hizo. Entonces, en cuanto al pecado interior, del deseo para el pecado, es muy probable que su consentimiento nunca fue completo, porque si fuera, hubiera visto o hubiera cometido el siguiente acto, que es el acto externo del pecado. Padre, no sé si es ahí o en otro momento, afecta, es que creo que sí, afecta la gravedad, por ejemplo, en cuanto a un pecado de pensamiento, o de palabra, o de obra, o de omisión, porque es más grave llevar a cabo algo que nada más pensar, lo quiero hacer, ¿no? O sea, afecta... Sí, muchas veces, aunque el pecado está en la voluntad. Entonces, por ejemplo, si uno puede tomar la decisión de pecar y no se dan las circunstancias, ¿no? Entonces, había tomado la decisión interiormente, pero no se presentó la situación para realizarlo, ¿no? La persona que decide que voy a buscar prostituta, ¿okay? Tiene el dinero, había tomado la decisión, pero no encuentra ninguna, pues si Dios tal vez le dio una gracia para no duplicar el pecado por tener el deseo y realizarlo en lo externo, pero sí es grave pecado porque estaba dispuesto, y si hubiera habido la situación, hubiera pecado. ¿Sí? También, cuando la advertencia es imperfecta, por lo general también el consentimiento es imperfecto. Si no advertimos totalmente, es muy difícil poder consentir perfectamente. ¿Okay? Y para terminar hoy, los efectos del pecado mortal. ¿Okay? Ya hemos comentado sobre eso. ¿Okay? Es la pérdida de la gracia santificante, de las virtudes infusas y de los dones del Espíritu Santo que constituyen un tesoro verdadero
verdaderamente divino, infinitamente superior a todas las riquezas materiales de la creación eterna, entera. La pérdida de la presencia amorosa de la Santísima Trinidad en el alma, que es incompatible con la aversión a Dios propia del pecado mortal. La pérdida de todos los méritos adquiridos en toda su vida pasada, por larga y santa que fuera. Feísima mancha en el alma, que la deja tenebrosa y horrible a los ojos de Dios. Esclavitud de Satanás, aumento de las malas inclinaciones, remordimiento e inquietud de conciencia, y reato de pena eterna. Entonces, ¿preguntas? ¿Un pecado de omisión puede ser grave? ¿Puede ser mortal? Se trata de una obligación grave. ¿Okay? Por ejemplo, bueno, los sacerdotes tienen obligación de rezar el breviario, que es una obligación grave. Si no lo hago, es una omisión y es un pecado mortal. Por ejemplo, como si alguien sabe que una persona va a abortar y no dice nada, el omitir o el no decir que eso es pecado, es un pecado grave para la persona que no lo dijo. Puede ser, depende, hay muchas circunstancias, ¿no? Porque vamos a ver luego las maneras de cooperar con el pecado de otro. Uno es callarse en frente de un pecado, ¿okay? Pero también tenemos que tomar en cuenta cuando nos obliga a hablar o intervenir. Porque, por ejemplo, hay muchas situaciones cuando no es posible. Ahora mismo, en otro país, seguramente hay una mujer abortando, tristemente, porque creo que a nivel mundial es como cada 20 segundos o algo así. ¿Okay? Pero no puedo hacer nada, porque no me es posible. Pero también entra cuál es mi relación, cuánto es la posibilidad de tener éxito por el involucramiento también, porque puede ser totalmente ineficaz que diga algo y entonces eso también quita la... Pero, por ejemplo, si es tu hermana y se lleva muy bien, tiene mucha confianza y es probable si tú dices algo, va a reconsiderar y si te callas, va a hacerlo. Entonces sí, eso probablemente sería un pecado de omisión que es grave. Porque no tanto realmente por lo que no hiciste, sino por la manera de estar contribuyendo al pecado suyo. Hay como 9 maneras de, si no me equivoco, hacerse cómplice con un pecado del otro. Aplaudir, callar, etc. Padre, en la cuestión de la advertencia y el consentimiento pleno, es que como que lo entiendo en teoría, pero en la práctica no suele ser más como que nos autoengañamos. Como, sí, muchas veces. Tengo que hacer esto porque sé que es malo, pero la circunstancia hace que sea como necesario, o no estoy consintiendo realmente, es como nadie lo hace, bueno, casi nadie siente, esto es malo, lo quiero hacer porque soy malo, no, nosotros vemos como un bien en el pecado, obviamente equivocado, pero ¿cómo se distingue eso? ¿O cómo uno no se autoengaña de justificarse? Pues la esencia del pecado es error del entendimiento, es autoengaño, ¿no? Ahí está el pecado, siempre está en juego. Entonces hay maneras de prevenir, ¿okay? Por eso es importante evitar las ocasiones de pecado
Por eso es importante tener conocimiento de uno mismo, porque sabemos dónde somos débiles, ¿no? Cuáles son nuestros puntos más débiles y cuándo tendemos a engañarnos. ¿Okay? También estar confesando con frecuencia hace la conciencia más sensible también. Si constantemente estamos examinando la conciencia, si estamos teniendo que confesar a otra persona, nos hace más difícil quedarnos en el engaño. ¿Okay? Hay un principio importante que dicen los moralistas: cuando hay duda de si hemos caído en pecado mortal, porque faltando uno de los tres no puede haber pecado mortal. Los tres elementos tienen que estar presentes. ¿Okay? Y muchas veces podemos llegar a estar en una posición de duda sobre si fue mortal o no. ¿Okay? Entonces podemos recurrir a un principio que dice que es lo más aceptable. Uno que es en cuestiones de duda, que damos preferencia a la opinión que da más libertad. Eso es en cuestión de la teoría y la aplicación a la ley en una situación. ¿Okay? Pero también en el momento de examinar tu conciencia, dicen, si mayormente vives en estado de gracia, ¿okay? Y procuras evitar el pecado mortal, es decir, si normalmente te confiesas y confiesas pecados veniales y te llega la duda y es caí o no caí en pecado mortal, puedes presumir por el lado de no haber pecado. ¿Okay? Y tener confianza en tu conciencia con eso. Pero si eres una persona que está pecando con frecuencia mortalmente, por lo regular, cuando te confiesas, tienes que confesar un pecado mortal. Es decir, que si no me confieso, no puedo comulgar. Y luego te llega la duda, entonces tienes que dar preferencia a que sí, probablemente pequé, porque tiendo a eso. ¿Okay? Y siempre es permitido confesar pecados dudosos, es decir, que no estoy seguro, pero lo presento. También tenemos que dar prioridad a la obediencia. Un punto muy importante para evitar la escrupulosidad. Si tu confesor te dice, no te preocupes, yo juzgo que eso no fue pecado mortal, entonces debemos de tener confianza en el confesor y no estar preocupados por eso, porque cae en él la responsabilidad entonces. Y parte de su misión es liberar las conciencias también de esas enfermedades de escrupulosidad. Porque si estamos siempre nada más temiendo el pecado, especialmente sin necesidad, no vamos a poder servir a Dios con generosidad. ¿Sí? ¿Más preguntas? Padre, cuando un sacerdote dice que sí puede tomar anticonceptivos, y entonces la persona se ofende. Bueno, si la persona realmente es tan ignorante, ese consejo le puede quitar la culpa, porque los anticonceptivos, aunque pertenecen a la ley natural, es un principio secundario de la ley natural, de los cuales podemos ser ignorantes. ¿Okay? Entonces es posible que uno puede tomar ese consejo y estar pecando materialmente, mortalmente, y toda esa culpa cae en tal sacerdote que lo aconsejó hacerlo. Pero hay veces que van buscando sacerdote. No es. No, pero eso es una ignorancia fingida. Hablamos de eso la vez pasada o en otra sesión. Pero entonces es pecado grave. Oh, claro.
Claro. Y de hecho, en cualquier situación, dice San Alfonso de Ligorio, que sí podemos cambiar de confesor, pero es muy recomendable tener confesores regulares, y si nos damos cuenta que frecuentemente estamos buscando ahora ahora otro, es un mal signo, porque es como queriendo esconder, y enfocándonos más en el aspecto humano del sacramento. Entonces sí, normalmente hay pocos católicos, yo creo que no tienen ni la chispa de una duda de la inmoralidad de eso. Quieren ignorarlo, pero lo han escuchado. ¿Okay? Entonces, probablemente es una ignorancia fingida, y especialmente si buscas quien te dice lo que quieres escuchar, entonces no puedes reclamar ignorancia en esa situación. Y aún si tienes esa duda, yo creo que la iglesia ha dicho algo contrario, de algo tan grave, y aunque el sacerdote me dice, tienes obligación para verificar. Que es delicado porque no queremos estar dudando cada cosa tampoco. Pero cuando se trata de algo que es una contradicción directa a ley tan clara, entonces es otra situación. No debemos de seguir esos consejos. Yo tengo una duda ahorita que un poquito hablando de la confesión. Cuando tú comienzas, a lo mejor, bueno, a mí me ha pasado que me meto y de repente me estoy confesando y casi ni he terminado de decir lo que quiero y ya me están sacando. O sea, que el Padre casi te absorbe tus pecados. Y la verdad, mi cosa que sabes es como de, como que no sentí como esa parte de expliqué todo, lo dije, pero también yo he oído que no es bueno como dudar de esa, o sea, que si ella te da las soluciones como, pues bueno, aunque yo lo dije rápido, tal vez no se detuvo en cada cosa que yo le dije, pues vale la absolución, ya ella no tendría yo que pensar en, bueno, porque fue rápida tal vez. Sí, contó. No importa cómo sentimos, ese es un principio que tenemos que recordar. También, muchos no confesamos correctamente de todos modos, ¿ok? Entonces la confesión debe de ser concisa, no apurada, pero concisa, es diferente. Entonces está mal si el sacerdote está apurándote tanto para correrte del confesionario, ¿okay? Pero para la integridad de la confesión, ¿qué necesitamos? Necesitamos las disposiciones anteriores de contrición y propósito de enmienda, y necesitamos haber dicho todos los pecados mortales, y simplemente por su especie, número y alguna circunstancia que puede cambiar la gravedad o especie del pecado. Entonces, solemos decir mucho más que es necesario en la confesión. Entonces, especialmente mujeres, lo siento. ¿Okay? Empezamos a toda la familia. Entonces, sí, mejor no preocuparte, solamente si estás absolutamente segura que no alcanzaste a decir algo que es mortal. Si dijiste, es que mentí y fui distraída en mi oración y te ocurre y dices, no mencioné que asesiné mi... Por eso es aconsejable también empezar siempre con los más graves, porque para no olvidar. Bien. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Benedicción de los Padres y el Espíritu Santo, descienda a su corte. Amén.